paciente diabético. Pero vean ustedes que no solamente tiene que ver, al final de cuentas, la diabetes no solo tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que también es una patología que al final de cuentas nos va a traer como consecuencias a nivel del metabolismo de las grasas, alteraciones de las proteínas, y que se debe a una condición donde no hay producción de insulina, o hay producción de insulina, incluso muchas veces hasta en exceso, se produce de más insulina, pero los tejidos periféricos sobre los cuales va a ir a actuar esa hormona, pues se han vuelto resistentes a la acción de esa hormona. Recuerden ustedes, y si no, igual agréguenlo a su glosario, la definición de hormona. Recuerden ustedes que una hormona es una molécula, una sustancia sintetizada por una glándula y que se va a transportar a través del torrente sanguíneo, ¿no? Va a ir a producir su acción a través del torrente sanguíneo a un órgano a distancia del sitio donde fue sintetizada, ¿no? Pues igual ocurre la insulina. La insulina, como ustedes muy bien habrán escuchado, pues se sintetiza en la célula beta del páncreas, y la insulina va a ir a actuar a órganos periféricos, digamos, ¿no? Es decir, va a ir a actuar pues al tejido adiposo, al hígado, al tejido muscular, etcétera, etcétera. El objetivo de la insulina es mantener, es una de las hormonas que ayuda, una de las varias hormonas que ayudan a mantener los índices glicémicos, los valores glicémicos dentro de lo normal. Es decir, vamos a encontrar que, o sabrán ustedes ya muy bien, que la glucosa es la principal fuente de energía de la que echa mano la célula. Es decir, vean, el campo es que también ha estado fallando, por eso estoy ahí con lo del campo. Recordarán ustedes de sus clases de fisiología, bueno, de su clase de bioquímica mal llamada Fisiología 1, que la respiración celular, ¿verdad? Es el proceso a través del cual la célula va a obtener quiero ver un diagrama completo. Es el proceso a través de la cual la célula va a obtener sus ATPs. Y recordarán ustedes que este proceso de respiración celular comienza precisamente con tener una molécula de glucosa, y que esa molécula de glucosa, ahí había visto uno que más o menos se le parece, y que esa molécula de glucosa, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, nos va a dar lugar a esa molécula de glucosa a 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos luego van a dar lugar a 2 acetilcoenzima A, y estos 2 acetilcoenzima A van a entrar a 2 ciclos de Krebs y luego a cadena de transporte de electrones, y ahí se van a producir los ATPs, que son la fuente principal de energía que va a utilizar la célula. Es decir, a partir de glucosa, la célula va a encontrar la vía más rápida para sintetizar los ATP que necesita para realizar sus ciclos vitales, ¿no? Es decir, si no hay ATP, serio problema tendríamos. Entonces, recordarán ustedes también que quienes se encargan de que los niveles porque de nada me sirve a mí tener reservas de ácidos grasos, de la misma glucosa, allá guardados en el hígado. Yo donde los necesito es en la sangre, porque la célula puede echar mano de ella. Entonces, quien se encarga de mantener esta homeostasis, para que no nos falte glucosa, por un lado va a ser, pero que tampoco estemos excedidos de glucosa, por un lado va a ser la insulina, y del otro lado van a estar las hormonas que se llaman contrainsulares, es decir, las hormonas que hacen lo contrario a lo que hace la insulina, como por ejemplo el glucagón, el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, ¿verdad? La hormona del crecimiento. Estas hormonas actúan en sentido opuesto a lo que hace la insulina. Entonces, la glucemia plasmática está regulada por estas hormonas que se contrarrestan, digamos, unas con otras. En términos generales, vamos a decir que la función principal de la insulina, yo siempre les digo a ustedes, hagan de cuenta que la insulina es como esta paciente o esta persona psiquiátrica que tiene el síndrome de Diógenes. Ustedes seguramente no lo conocerán así, pero
seguro que han escuchado hablar de Diógenes, que han escuchado hablar de personas que tienen el síndrome de Diógenes. Estos son los que tienen síndrome de Diógenes, miren, acumuladores compulsivos. Todo lo guardan, todo un calendario, billetes de lotería, cosas que en la vida les van a volver a servir. Pues así es la insulina. La insulina es una hormona anabólica por excelencia y van a agregar anabolismo para los que ya no se acuerdan y para todos igual. Anabolismo es parte del metabolismo. Acuérdense que el metabolismo se divide en dos tipos de reacciones, anabólicas, catabólicas. Dentro de las reacciones anabólicas hacemos referencia a reacciones que tienden a sintetizar, a guardar, a almacenar. Y el catabolismo va en sentido contrario, es decir, tiende a degradar, a destruir macromoléculas para obtener micronutrientes, ¿no? O obtener nutrientes de menor, o moléculas de menor tamaño, ¿verdad? Entonces, la insulina es una hormona anabólica, es decir, que tiende a sintetizar, a guardar, a almacenar, y evidentemente esto lo hace cuando hay periodo de bonanza. ¿Cuándo hay periodo de bonanza? Cuando comemos. Después de la alimentación, después de la ingesta postprandial, es cuando se producen picos de insulina. Es decir, en realidad estamos produciendo insulina, cortisol, glucagón 24 horas al día. Y ellas mantienen un tira y afloja entre ellas para mantener los niveles de glucosa estables. Pero cuando se producen situaciones extremas, digamos, tras de que acabamos de comer, que se produce un pico de glicemia, entonces la insulina es la que va a venir y se va a encargar que no nos vayamos arriba de 140 miligramos de decilitro de glucosa y que nos mantengamos abajo de 140 a pesar de que hemos comido y que me puedo comer un pastel. La gente le dice, no, pero es que a lo mejor me salió alta el azúcar porque me comí un pastel, me comí ta. Si su páncreas está sano, hombre, claro, si usted eso lo va haciendo todos los días, evidentemente un día eso le va a pasar factura. Pero digamos, una persona que va y le hacen una carga importante de glucosa y le pueden repetir esa carga y ese paciente siempre va a manejar unos niveles de glicemia normales, ¿no? Porque es esa insulina que se produce en esa respuesta postprandial que va a favorecer el anabolismo de todos esos nutrientes, es decir, va a favorecer la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, la síntesis de triglicéridos a partir de ácidos grasos absorbidos del tracto digestivo, la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos que se absorbieron también en el tubo digestivo. Es decir, es una hormona anabólica y que evita lo contrario, es decir, va a evitar la degradación del glucógeno, es decir, va a evitar la glucogenólisis, ¿verdad? Va a favorecer la glucogénesis, va a inhibir la degradación de los lípidos, es decir, una hormona con acción antilipogénica, lipolítica, perdón, va a inhibir la degradación o el catabolismo proteico y va a evitar, porque en casos extremos, yo siempre a los que han sido, no sé si ustedes han llevado clases conmigo antes, pero yo siempre les digo, en casos extremos, yo echo mano primero en mi glucosa, ¿no? Si me dicen, mire, se tiene que quedar fulanita tal porque tiene que quedar en ayunas 2 días o un día, primero echo mano de mi reserva de glucosa. Pero si ya esto es un ayuno prolongado, ¿no? Y ya esto no es ayuno, es hambruna, ¿no? Entonces ya empiezo a echar mano, pues, de los ácidos grasos, me empiezo a autodigerir yo misma las grasas, mis grasas y luego las proteínas. Entonces evita la insulina la degradación de productos lipídicos y proteicos para la obtención de glucosa. Es decir, evita la gluconeogénesis. Agregar gluconeogénesis, para los que no se acuerdan qué es la gluconeogénesis, recuerden que es la obtención de glucosa a partir de productos que no son hidratos de carbono, es decir, a partir de lípidos y proteínas. Entonces, tengan presente que el páncreas, esto es el páncreas, ¿verdad? Es una glándula, y es una glándula muy peculiar porque tiene el componente endocrino y tiene el componente exócrino, ¿verdad? Es decir, recuerden ustedes que cuando hablamos de una glándula exócrina, nos estamos refiriendo a una glándula que vierte su contenido al exterior, por ejemplo, glándulas sudorípadas, glándulas de meibonio en el ojo, glándulas salivares,
que en este caso no es directamente al exterior, pero sí a una víscera hueca, todas aquellas que vierten su secreción, ya sea al exterior o a una vía, a una víscera, al interior de una víscera, que puede ser el aparato respiratorio, que puede ser el tracto digestivo, eso es una glándula exócrina, ¿no? Entonces, el páncreas tiene una porción que es exócrina, que ustedes recordarán de sus clases de anatomía, que esa secreción se recoge a nivel de esto, que es el conducto de Wirsub, y que el conducto de Wirsub vuelca su secreción, la secreción pancreática, a nivel de la segunda porción del duodeno, donde se une al conducto biliar, ¿verdad? Y drenan en conjunto en esto que se conoce como la ampolla de Baker, ¿no? Y ustedes recordarán que esta secreción pancreática, pues es una secreción, como lo veremos en el tercer parcial, rica en amilasa, rica en lipasa, rica en enzimas proteolíticas. ¿Por qué? Porque estas enzimas, todas estas enzimas que están ahí presentes nos van a terminar de ayudar en la digestión a la degradación de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, ¿no? Para que se puedan absorber. Cuando no hay secreción pancreática, el paciente tiene un problema en la absorción de nutrientes, ¿no? Por ese motivo. Pero además está la porción endocrina, que ya habíamos dicho que van a agregar glándula endocrina, y si no lo digo, si me confundí, me cobiqué, si me confundí lo vuelvo a decir, van a agregar exócrino y endocrino, ¿no? Las glándulas, para que les quede claro que es una cosa y que es la otra. Y la glándula endocrina, la porción, digamos, endocrina de esta gran glándula que es el páncreas, se va a encargar de la síntesis de algunas hormonas que participan precisamente de la homeostasis de la glicemia, ¿no? Por ejemplo, la célula beta, ya decíamos, la célula beta es una célula importantísima porque esta célula se encarga de la síntesis de la insulina. Y luego está la célula alfa, que es la célula alfa, es una célula que sintetiza el glucagón, que decíamos que es una hormona contrainsular, o sea, que tiene acciones opuestas a la síntesis de insulina, ¿no? Es decir, cuando hay periodos de hambruna, de ayuno prolongado, de situaciones de estrés en las que yo necesito que mis músculos y que mis órganos estén muy bien irrigados para emprender la huida, ¿no? O sea, situaciones de estrés donde mi sistema nervioso simpático está activo precisamente para eso, para en esas situaciones de lucha, ¿no? De huida, pues mis tejidos reciban toda la energía que puedan o puedan sintetizar toda la energía que puedan a partir de la glucosa. Entonces, en esos casos se sintetiza, como mencioné, no solamente glucagón, también noradrenalina, ¿verdad? Que pertenece a las catecolaminas, pero también se sintetiza cortisol, se sintetiza hormona del crecimiento, pues eso quien se encarga de sintetizar el glucagón va a ser la célula alfa del páncreas, que además tiene aquí en esto que se conoce como el islote de Langerhans, esto que vemos como hexagonal aquí, estos son los islotes de Langerhans que tienen este tipo de células. Además, estos islotes van a tener un tipo de célula que es la célula delta, que la célula delta se conoce menos, pero que es una célula que se encarga de la síntesis de la somatostatina, es decir, de una hormona que participa de la regulación de los niveles de la producción y liberación de insulina y también de glucagón. La insulina es una hormona, decíamos, sintetizada por la célula beta a nivel del islote de Langerhans y que se libera en respuesta sobre todo a situaciones de hiperglicemia. Inicialmente, la célula pancreática sintetiza una molécula precursora que se llama la preproinsulina y a partir de la preproinsulina se va a sintetizar la proinsulina. Cuando se va a liberar la insulina como tal, se separa la proinsulina en insulina y en péptido C. ¿Y por qué importa el péptido C?
Bueno, a nivel clínico, la importancia del péptido C es que si el paciente ya se está inyectando insulina, y porque ya es un paciente dependiente, vaya, le voy a poner un ejemplo. ¿Para qué nos sirve el péptido C? Sobre todo en el caso mío, ¿verdad? Los nefrólogos, aquí en Honduras no se hace, bueno, a pura gana se hace trasplante de vez en cuando de riñón, pero en los países que se hace trasplante de páncreas, habitualmente quien hace el trasplante quien maneja al paciente con trasplante de páncreas, casi en todos los países somos los nefrólogos, debido a quizá a que los pacientes nefrópatas o que tienen tema renal casi siempre son diabéticos, ¿no? Entonces, debido a esta relación entre diabetes, nefropatía, pues fuimos como los nefrólogos los pioneros a nivel mundial de que se abogara por el trasplante de páncreas, porque recuerden ustedes que a estos pacientes se les trasplantaba el riñón por el problema de la diabetes, se les dañaba el riñón por la diabetes. Entonces venían y se les ponía un nuevo riñón. Y al cabo de los 5 años otra vez perdían el riñón porque la diabetes les había vuelto a dañar el riñón. Entonces se empezó a hacer lo que se conoce como trasplante doble, ¿no? Páncreas y riñón. El caso es que lo que quiero contarles es que nosotros, por ejemplo, la péptido C nos sirve a los nefrólogos en un paciente trasplantado de páncreas, se puede medir. Y usted sabe que péptido C, si le sale 0, es que el paciente no está produciendo nada de insulina. Aunque si usted midiera insulina, a lo mejor el paciente ya se va administrando insulina y le puede salir que tiene los valores altos. No sé si me doy a entender. Es decir, que el péptido C es un parámetro más real, más confiable, que ir a medir insulina en un paciente que ya se administra insulina. La desactivación de la insulina tiene lugar a nivel del hígado, y una parte pequeña sobre todo del fármaco como tal se puede eliminar por vía renal. Por eso es que cuando tenemos pacientes que le vamos administrando insulina y son nefrópatas o son hepatópatas, pues fíjense que a veces estos pacientes empiezan a ocupar menos dosis, y eso se debe precisamente a que estos pacientes ya al hígado pues no elimina la insulina, ya el riñón, la parte que le compete al riñón tampoco. Entonces estos pacientes con la poquita que producen a lo mejor o la poquita que se pongan, eso le anda durando ahí un montón de días, ¿me explico? Entonces, ojo cuando usted tiene un paciente. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en cuarto año de medicina y fíjense que yo me recuerdo que haberle preguntado a alguien. A mí me llamó la atención que mi abuela era diabética de muchísimos años, de 30 años quizá, ¿no? Tenía ya como 86 años, ya estaba muy viejita. Entonces me llamó la atención, cuando yo era estudiante de medicina, que mi abuela había dejado de ponerse insulina y que más bien cada vez más necesitaba menos insulina hasta un punto que hubo que quitarle la insulina porque hacía bajones de azúcar. Y entonces, claro, yo estaba en cuarto año, tampoco sabía mucho, no era como ahora, que ahora uno tiene el internet y es más fácil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo buscando, que ¿por qué decía yo? Pero ¿por qué pasaba eso? Y entonces yo me fui a encontrar con algo que se llamaba el insulinoma, son tumores productores de insulina. Pues yo decía, pero ¿y por qué podría ella ser un tumor de estos? Qué raro, decía yo en mi cabeza, ¿no? Y total, que yo me acuerdo que le pregunté a algunos médicos. Hoy que soy nefróloga lo sé. Es decir, cuando a mí me dice un diabético que ya empezó a bajar la dosis de insulina porque le hace bajones, ay, yo ya me huelo que eso viene de mucho, el daño renal está ahí ya presente y viene ya ese daño de mucho tiempo. Entonces, cuando a ustedes les pase eso, que un paciente con diabetes les empieza a ocupar menos insulina y cada vez menos, y más bien hacer bajones y hasta a punto de quitarla, mírele el riñón a ese paciente, pues posiblemente esté fallando, ¿verdad? Las acciones, o el hígado, es más raro, pero también podría ser, ¿no? Las acciones de la insulina son especialmente relevantes, ya decíamos, los tejidos diana, los órganos sobre los cuales va a ir a actuar la insulina, pues es el tejido adiposo, es el músculo esquelético, es el hígado, es
el cerebro también, ¿verdad? O sea, son en esos sitios donde vamos a tener que esta hormona, o sea, actúa a nivel de, en realidad, de todas las células, pero digamos que donde más va a importar su efecto son en estos sitios. La diabetes mellitus se define, decíamos, a pesar de que es una patología que nos va a alterar todo el metabolismo de hidratos de carbono, pero también de proteínas, pero es que también de grasas. Quien la define en realidad, o sea, la forma en cómo nosotros identificamos a un paciente que tiene diabetes mellitus, va a ser a través de la alteración de los niveles de glicemia. Y de hecho, vamos a clasificar la diabetes mellitus en función de qué llevó a ese paciente a tener esa alteración en los niveles de glicemia. De tal manera que la diabetes se va a clasificar básicamente, y esto no me lo tomen tan en serio porque ya luego vemos que no, pero digamos que en resumen la vamos a clasificar en dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Luego ya verán ustedes que no solo hay esas, hay otras, la diabetes gestacional, la diabetes neonatal, la diabetes producida por medicamentos, la diabetes del paciente con hemocromatosis, la diabetes del paciente con fibrosis quística, o sea, un montón de patologías más. Pero digamos que aquí, en esta diapositiva, vamos a tener del 95 al 90, del 95 al 100% de los diabéticos. O sea, casi que todos van a estar aquí. Sobre todo aquí, en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 va a representar, la tipo 2, perdonen, disculpen. La tipo 2 va a representar el 90% de los pacientes. O sea que la mayor parte de las veces que estemos ante un diabético, vamos a estar ante un diabético tipo 2. ¿Hay otros tipos? Sí, no lo olviden, hay otros tipos de diabetes. Pero digamos que aquí vamos a tener a la mayoría. Entonces, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se da, vean, vamos a hablar primero de esta diapositiva para luego tirar para atrás. Vean, la diabetes tipo 1, vamos a empezar con la 1, es una diabetes donde el problema principal de este diabético tipo 1 es el déficit absoluto de insulina. O sea, este paciente no produce insulina. ¿Y por qué no produce insulina? Porque ha habido una destrucción selectiva de anticuerpos, agregar anticuerpos a sus autoanticuerpos serían. O sea, recuerden que los anticuerpos, ¿qué son? Son proteínas de nuestro sistema inmune que lo sintetiza la célula plasmática para defendernos, ¿no? Para crear una respuesta específica contra un antígeno. O sea, yo los desarrollo en la medida, yo tengo anticuerpos específicos contra la varicela. ¿Por qué? Porque ya me dio varicela. Ya me expuse a la varicela y ya sé cómo defenderme a la varicela. Tengo sistema inmune innato contra el coronavirus, ¿verdad? Eso significa que tengo un sistema inmune que a lo mejor me puede defender del coronavirus, pero que no tiene una respuesta específica, porque resulta que no me ha dado coronavirus. Ah, pero ya me vacunaron. Ah, pues entonces sí, tengo un sistema específico, inmune específico, que me defiende contra el coronavirus. Y esos son los anticuerpos que creo a raíz de la vacuna. No sé si me voy dando a entender. Es decir, todos tenemos dos caras del sistema inmune. Una inmunidad innata, que se llama así porque es con la que nazco, y luego está la adquirida, que es la que voy desarrollando, ya sea porque me vacunaron o ya sea porque me expuse al bicho y yo desarrollé mis propios anticuerpos. El problema en las enfermedades autoinmunes, como en la diabetes tipo 1, es cuando esos anticuerpos se vuelven contra mí y hago autoanticuerpos. Y eso es lo que le pasa al diabético tipo 1. Ha fabricado autoanticuerpos que van contra su célula beta. ¿Se destruye la alfa? No. La alfa, la delta y toda la parte exocrina queda igual. El problema solo va a ser la célula beta. Y estos pacientes, ¿cómo? No producen nada de insulina. O sea, usted le mide el péptido 6, el paciente le va a salir 0. Como no produce nada de insulina. Entonces, el paciente necesita administrarse de forma exógena la insulina. Es un paciente que es insulino dependiente, desde que lo diagnostica hasta que se muere. El diabético tipo 2
no es tanto su problema que haya una destrucción o que no haya producción de la célula beta. El diabético tipo 2, sobre todo, su problema es resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Es decir, quien hace que la glucosa entre a la célula y que no ande rodando ahí por la sangre es la insulina. Pero estas células se vuelven como rebeldes a la acción de la insulina, se vuelven resistentes. Entonces, en un inicio incluso ese páncreas empieza a producir más insulina. Fíjense qué cosa, produce más. ¿Por qué? Pues para poder mantener la glicemia más o menos bien, se esfuerza y produce más. Claro, como hay un problema ahí de insulina, esto lleva a agotamiento del páncreas, ¿no? Y en la medida que se va agotando, pues ya va bajando la producción de insulina y ya en etapas muy avanzadas, este diabético tipo 2 puede terminar siendo dependiente de insulina con los años, no de entrada, ni en el primero ni en el segundo año. Con los años, esto va a llevar a un agotamiento de la célula beta del páncreas, porque en un inicio la célula beta más bien produce más, pero el problema no es la producción de insulina, el defecto está allá, en los tejidos periféricos que no responden a la insulina. Entonces, este paciente en un inicio produce cantidades normales o incluso superiores de insulina. Y con el tiempo, esto termina agotando, ¿no?, al páncreas y este paciente puede llegar a requerir insulina. Siempre, no, a veces, algunos, no todos, vaya. Entonces, ¿a qué edad comienzan estas enfermedades? ¿O cómo diferenciamos un caso de otro? ¿Cómo sabemos que si esto es un diabético tipo 1 o si esto es un diabético tipo 2? Miren, algo que nos ayuda es este cuadro. Es muy importante este cuadro. Casi siempre, el diabético tipo 2 casi siempre es un hombre o una mujer mayor, gordo. Por eso yo les insisto a ustedes tanto con el peso. Porque tenemos tenemos malos hábitos tenemos malos hábitos. Se sabe que la pobreza está asociada a la obesidad. Eso es un hecho. Mi esposo me dice, sí, pero donde no hay comida, la gente no engorda. Mira, África, sí, pero no es lo mismo tener, por ejemplo, si yo tengo 200 lempiras y es lo que tengo para comer a la semana, pues posiblemente con esos 200 lempiras lo que me compre sean espaguetis, arroz, ni papas me compro porque creo que están muy caras. Bueno, pero vaya, que me compre papas, arroz, espaguetis, frijoles, por supuesto, tortillas. Yo me voy a comprar y me va a ajustar un mal comer, pero vaya, que me va a ajustar para unos días. Y no me voy a ir a comprar con los 200 lempiras berenjenas, lechugas. Me explico. Entonces la pobreza está asociada a obesidad. Entonces, entre la pobreza, entre nuestra dieta, ¿cómo son los platos típicos? Usted me pregunta, ¿qué platos típicos hay en Honduras? Sí, la carne asada, pues muy bien. Pero ¿qué otras cosas? Tapado, yuca con chicharrón, sopa bueno, los mariscos son un poco caros, pero vaya, la sopa de costilla res. Decía mi abuelo, oigan bien, mi abuelo lo que decía, cuando le hacían la sopa de res sin el gordo, que se lo quitaban, ¿no? Porque lo que hacían era que le hacían la sopa, dejaban la sopa de un día antes, él tomaba sopa todos los días había que hacer sopa. Entonces quitaban la grasa el día anterior, la dejaban que se cuajara, digamos, a la mañana quitaban la grasa y luego terminaban de hacer la sopa. Entonces decía él que cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué comió? Pues me dieron ahí una como sopa de ratones, sería porque no tenía grasa. Entonces vean la idiosincrasia, ¿no?, de la gente. Entonces, claro, tacos, pastelitos, o sea, una variedad de frituras. Como me dijo un día mi hija, vean que es cierto. A mí me fascinan estas que yo les digo fritas, pero que se llaman macheteadas. Entonces mi hija, pues solo tiene 12 años, pero es muy así que aprende mucho del tema de dieta y todo esto, ¿no? Entonces un día me dice, mamá, me dice, ¿que te hago unas fritas? No, me dice, a ver, ¿y eso cómo es? Porque como cuando ella estaba pequeña, ella vivió como 7 años fuera, entonces digamos que no, yo me llegaba mantequilla y no la desperdiciaba en ella porque me la comía yo. Entonces, digamos que no tiene tantos los hábitos míos, vaya, alimentarios. Entonces me dice, mamá, pero si eso es
eso es harina frita. Y es verdad, si usted analiza nuestra dieta son hidratos de carbono fritos. Entonces, sí, entonces tenemos mucha incidencia de diabetes en nuestra población. El problema es que no tenemos estadificados, o sea, no tenemos estadísticas de qué tan mal andamos en el país. Pero vaya, México dicen que tiene un 10% de diabetes en su población y puede ser, y eso es altísimo, o sea, es una alta incidencia de diabetes. Si me está diciendo que de 10 millones de habitantes, 1 millón va a tener diabetes, y puede ser que nosotros andemos por ahí. No me extrañaría que anduviéramos igual. Entonces, casi siempre son personas mayores con sobrepeso. ¿Y por qué con sobrepeso? Porque uno de los problemas del sobrepeso es que favorece la resistencia de la acción, de la insulina. Ese es uno de los problemas que trae el sobrepeso. Por ejemplo, creo que ya, no sé si se lo he dicho a ustedes, el ovario poliquístico. ¿Qué le dicen a la gente con ovario poliquístico? Pierda peso, esté delgada. Eso es el tratamiento, fíjense que ese es el tratamiento del ovario poliquístico. Ese es el tratamiento. No son las pastillas. Es que pierda peso. ¿Y por qué? Porque fíjese que al final de cuentas en el ovario poliquístico, los quistes del ovario, o sea, las alteraciones anatómicas, la forma en que se diagnostica el ovario poliquístico es por las alteraciones anatómicas. Pero esas alteraciones en el ovario, al final de cuentas, vienen siendo lo de menos. El problema del ovario poliquístico son todas las alteraciones metabólicas que trae el ovario poliquístico. Y eso incluye la resistencia de la acción de la insulina. ¿Por qué les ponen metformina? Me decía una paciente una vez, doctora, pero es que usted con una nefrópata, ¿no? Una paciente que tenía un daño renal, y yo le dije, mire, metformina usted no puede usar por lo mal que tiene el riñón, por lo dañado que tiene el riñón. Doctora, pero es que mire que yo estoy, que aquí me quiero quedar embarazada, tengo ovario poliquístico, y para eso me pusieron la metformina, para que se me deshagan los quistes. Nada más erróneo. La metformina no se la ponen para eso, se la ponen porque ya tiene resistencia de acción a la insulina, que eso se podría mejorar si ese paciente pierde peso. Entonces, una cosa importante aquí es el sobrepeso y va a ser parte del tratamiento, como vamos a ver. Habitualmente, el diabético tipo 1 no suele ser una persona con sobrepeso, es más, a veces está hasta falto de peso ese paciente. Y suele ser un niño o un adolescente. Aquí dice menor de 40 años. ¿Qué tan menor de 40 años? Mucho menor de 40 años. Estos muchachitos suelen debutar entre la edad escolar, 5 añitos, y los 14 años. A esa edad suelen debutar estos muchachitos, entre los 5 años y los 14 años. Suelen ser muy jovencitos. Y estos pacientes, el inicio es así. De golpe y porrazo, un día el muchachito se pone mal o la muchachita se pone mal, la llevan al hospital y le dicen que tiene una cetoacidosis diabética y que es diabético. Así, brusco. El diabético tipo 2 no. Si es un paciente que se ha ido chequeando, sí, fíjese que usted es diabético. Ah, sí, doctora, fíjese que hace como 2 años me dijeron que el azúcar yo la andaba alta. Y de hecho, fíjese que me dijeron que tenía prediabetes. Y el que no se chequea, no, pues que fíjese que yo no padecía de nada, y a mí nunca me dijeron que yo fuera diabético, y se chequeaba, no me chequeaba. ¿Y ha tenido orinadera? Sí, fíjese que el último año me levanto hasta 2, 3 veces, y una sequía, doctora, pasó con una sed. O sea, que no se chequeara no significa que no venía con síntomas, desde ya ratitos, ¿verdad? Entonces, el inicio en el diabético tipo 2 va a ser insidioso, incluso muchas veces, como dije, el que se va chequeando asintomático. De verdad, el paciente ni se cree que es diabético, pero las glicemias le van saliendo altas. El tratamiento aquí siempre insulina, no hay otra manera. En el diabético tipo 1, insulina va a ser el manejo desde entrada. Acá no. Acá podemos empezar con un hipoglicemiante oral, ¿no? Casi siempre con el hipoglicemiante oral, máximo 3 hipoglicemiantes, combinando un máximo de 3 hipoglicemiantes los vamos a poder controlar. Luego hay casos especiales, ¿no? Pacientes que son muy malos pacientes en el sentido de que comen como les da la gana, pesan 240 libras, no se cuidan, vaya, el típico paciente, yo siempre le digo, no tengo nada en contra de las señoras de los mercados, pero mire,
Usted, la vez pasada yo fui a una tienda y me atendió una muchachita jovencita. Se veía la muchachita jovencita como de unos 20 y pocos años, ¿no? Y la hermana estaba al lado, y la hermana se veía un poquito mayor, como unas 28 años. Y se veía, ellas, porque yo conozco al dueño de la tienda esta, ellas son como las que le cuidan al dueño, ¿no? No son las dueñas, pero casi como que se... Entonces, cuando uno les decía, ¿y tal cosa que cuesta? O aquellas muchachas ni se movían de la silla. De la silla solo señalan con el dedo. ¡Ah! Digo yo, pero esto hacen, eso es toda la vida. Es decir, una vida sedentaria absolutamente. Gente que su vida es sofá, tele, cama y así, ¿no? Es decir, sofá, cama, sofá. No, la única actividad física que hacen es para irse a la cocina, no salen a pegar una caminada. Yo sé que en este país también, ¿verdad? No en todos los lugares uno puede salir a caminar, pero es de veras una vida literalmente sedentaria. Entonces, claro, eso obviamente va favoreciendo, ¿no? Va sumando. Entonces, estos pacientes, así en esos casos de mucho sobrepeso, una vida completamente sedentaria, comen como les da la gana, esos pacientes pues terminan lógicamente agotando más pronto su reserva de célula beta y van a necesitar quizá más pronto que la evolución natural de su enfermedad, van a necesitar insulina, ¿verdad? Porque, como dije, sí, llega un momento, un diabético de 23, de 20 años, pues sí, a lo mejor ya pide insulina. Eso es la evolución normal. Pero yo le estoy hablando que a veces hay gente que ya a los 10 años hay que ponerles insulina, porque no se cuidan. Tendencia a la cetoacidosis, ya hablaremos luego de la cetoacidosis. Pero la cetoacidosis es una complicación típica de cuando no hay insulina. O sea, ¿que el diabético tipo 2 puede llegar a un punto donde no produzca insulina? Sí, también. Pero eso es más típico del diabético tipo 1. Entonces, por eso la cetoacidosis es una complicación más usual de verla en el diabético tipo 1. El diabético tipo 2, pues con lo poquito que produce, le alcanza para al menos no caer a cetoacidosis. Luego está el tema de la herencia. Fíjense que aquí la asociación hereditaria más clara es para el diabético tipo 2. Si yo vengo de un papá diabético y somos 3 hermanos, la posibilidad de que uno de nosotros sea diabético es altísima. Si somos 6 hermanos, 2 posiblemente se van a hacer diabéticos. Si somos 10 hermanos, 3 posiblemente se van a hacer diabéticos. Es decir, el factor de herencia aquí es muy claro. Vean, 90% de ser diabético si tengo un gemelo idéntico que es diabético. Acá no tanto. Acá hay una predisposición del HLA, es decir, alguna gente que a lo mejor hereda algún tipo de algún haplotipo del complejo mayor de histocompatibilidad, pues a lo mejor tienen mayor incidencia, ¿me entienden? Es más, vaya, que no hay una asociación clara con la herencia, que sí que se sabe que algunos tipos de personas que tienen algún haplotipo del HLA pueden tener mayor predisposición, pero que no es un patrón hereditario como lo hay acá. Es decir, yo vengo de una abuela diabética, pues la abuela diabética, pues los hijos también diabéticos y entre nosotros, los primos, los hermanos, diabéticos. ¿Me explico? Ahí está claro. ¿Cuándo? Sobre todo cuando no se cuida, ¿no? No hace ejercicio, igual come como le viene en gana, el ejercicio que hace solamente es ir al sillón y levantarse del sillón al baño, del baño hacerse unas palomitas, me explico. Ahí, mayor factor de riesgo. La autoinmunidad, ya decíamos acá, hay autoanticuerpos. De hecho, los podemos medir. Aquí podemos medir los anti-GAD, antiácido glutámico descarboxilasa, ¿verdad? Son unos anticuerpos que se fabrican en el diabético tipo 1 que van dirigidos contra la célula beta del páncreas. Acá no, aquí no hay anticuerpos y aquí hay un patrón claro de insulinoresistencia en el diabético tipo 2. Entonces, como ya comentamos atrás, la diabetes tipo 1 representa del 5 al 10% de los diabéticos. La diabetes tipo 2, la mayor parte van a estar aquí, 90%, y aquí hay una pérdida. Hay primero una resistencia y luego una pérdida progresiva en la secreción de insulina.
Pero decíamos, no son los únicos tipos de diabetes. Hay otros tipos de diabetes, como por ejemplo la diabetes gestacional, ustedes seguro han escuchado de ella en Fisiopato 1 o 2, no me acuerdo, que es esta diabetes que se produce entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? La diabetes, y que esto, ojo, esto predispone a que a futuro esta gente sea diagnosticada con diabetes. O sea, esto es un aviso. Usted tiene una mujer con diabetes gestacional, dígale que se chequee más adelante, porque capaz esa mujer más adelante se vuelve diabética. O sea, eso no es que se cure y ya, no, eso es un aviso. Luego también, eh, vaya, aquí hay reunión del departamento, dice. Reunión del departamento. Luego también está la diabetes tipo MODI. Es que fíjense que en este departamento donde yo trabajo, cipotes, fisiología, a ustedes eso no les importa, pero para que vean cómo funciona, hasta dónde llega la corrupción en este país. Pueden creer que yo tengo ya voy a decir cuántas, para no mentir, dos compañeras que no dan clase. Yo tengo 5 años de haber entrado a esta universidad a trabajar por concurso. Yo apliqué y gané una plaza. Y le tiré que después de mí fui la última persona que ganó una plaza por concurso. De ahí todos los demás han sido enchufados que los han metido. Entonces, hay un personaje ahí que 5 años tengo de haber entrado a la universidad, 5 años tiene de no dar clase. Y cobra. Y así hay 2 personajes en el departamento. Entonces, la nueva jefatura, gracias a Dios, quiere resolver eso, que ya no sigamos con más siendo cómplices de tanta corrupción en ese departamento. Entonces, porque claro, por eso tenemos a veces secciones para enfermería con 50, 60 estudiantes, ¿va? Porque como hay gente acomodada que no quiere dar clases y bien que quiere estar cobrando, entonces está bien. Entonces ahora pasamos en reuniones a cada rato en el departamento precisamente para eso. Luego están los otros tipos de diabetes, como la diabetes MODI, que vean, es un acróstico, Maturity, diabetes madura que inicia en la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la diabetes MODI es un paciente que es menor de 40 años, entonces usted va a esta tabla y dice, menor de 40 años, entonces es un diabético tipo 1, pero no es insulino dependiente, es decir, este paciente no precisa insulina. Es más, hay varios tipos de MODI, hay como 6 tipos, o 7, ya perdí la cuenta. Entonces, es más, hay diabéticos MODI que solo con dieta se controla. Entonces, es un tipo de diabetes que se manifiesta como la diabetes del paciente maduro, del paciente adulto, pero que empieza en la juventud, ¿verdad? Empieza casi siempre en pacientes menores de 25 años, 18, 20, ¿verdad? Menores de 25 años, pero no tan chiquititos como el diabético tipo 1. Suelen ser adultos jóvenes, vaya, para que me entiendan, no son adolescentes, no son preescolares, no son escolares, son adultos jóvenes. Y muchas veces traen el antecedente familiar. Es decir, estos diabéticos tipo MODI ya nos cuentan que el papá es diabético, que la mamá que tiene hermanos, es decir, tienen que haber 3 generaciones afectadas para sospechar una MODI. ¿Cómo se confirma la MODI? Por estudio genético. Entonces, por eso usted aquí en Honduras no va a ver MODI. Deben haber. Estoy segurísima que las hay, si en Costa Rica y en Guatemala hay, ¿cómo no van a haber en Honduras? Lo que pasa es que usted ocupa un estudio genético. Es bien complejo poderla diagnosticar en este país. Y luego está la LADA, la diabetes LADA, que es un poquito a la inversa. ¿Cuál es la LADA? Es un paciente que es un poquito más grande, no es un chihuín, no es un güirrito, pero tampoco es un adolescente, es más grandecito, ¿verdad? Quizá por ahí 30, 35 años. Y que este paciente, como es un poco más maduro, más grande, en principio le tocaría una diabetes tipo 2. Entonces viene uno y empieza con la pastilla de insulina. Ve, con la pastilla de metformina, vaya, o de glibenclamida. Empieza uno con pastilla. Y a los 6 meses ese paciente ya está pidiendo insulina. Ya hay que cambiarlo a insulina porque no lo controla el hipoglicemia anteoral. Entonces, eso le está diciendo que este paciente algo destruyó así, rápido, su célula beta. Entonces, si usted le mide el anticuerpo a este paciente, le va a dar positivo. Es decir,
es un diabético grande, pero que ha hecho una diabetes de origen autoinmune. Es un paciente grande que ha hecho una diabetes de origen autoinmune. Y por eso el término de LADA. Dice que es una diabetes autoinmune latente en un adulto. Eso es lo que significa. Un tipo de diabetes muy similar al paciente tipo 1, es más, tiene anticuerpos positivos, pero que se presenta en una edad adulta. Y luego está la diabetes neonatal, que esto es muy raro, se da en bebitos menores de 6 meses. A veces poder diferenciar entre una cosa o la otra no es tan fácil. Vean, si es un paciente de unos 35 años, yo me quedo con la duda, ¿será tipo 1 o será tipo 2? Le pregunto antecedentes en su familia y antecedentes de diabetes. No, usted lo ve o no es gordo, entonces pídale los anticuerpos, pídale los antidescarboxilasa de ácido glutámico y de repente le dan positivo. De hecho, según esto que yo escribo acá, que cito, dice que del 7 al 10% de pacientes que están catalogados, ¿verdad? Que estaban clasificados como diabetes tipo 2, en realidad se trata de diabéticos tipo 1, ¿verdad? O diabetes LADA, ¿verdad? Estamos hablando de gente así un poco que no es mayor de 40, que a lo mejor no hay un antecedente ahí tan claro de diabetes. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico en la siguiente clase, porque esto es un poco largo. Nos vamos a quedar aquí y nos vamos a ver, si Dios lo permite, el viernes para poder terminar este tema. ¿Dudas o preguntas de lo que hemos hablado hoy hasta acá? Doctora, yo tengo Mande, una pregunta. dígame. Hace como 5 años yo conocí a un muchacho. Él ¿Ah? tenía, creo que en ese entonces estaba muy joven, éramos unos adolescentes, y Uh-huh. tenía diabetes tipo 1 y me dijo que él había contraído por trauma, porque él había visto como alguien mataba a un tío y algo así. Entonces me Uh-huh. dijo que la había contraído por trauma y yo quería saber si se puede contraer No, diabetes de esa manera. no, 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 para nada. Ese muchachito, lo más seguro, vean, les decía que estas hormonas se pueden liberar ante situaciones de estrés, ¿no? De una situación de estrés. Quizá eso fue como el detonante por el que dio la cara. Cuando usted me habló de un trauma, ¿sabe yo qué pensé sinceramente? Dije yo, un diabético que tuvo un paciente, una persona que tuvo un accidente, le quitaron el páncreas y claro, si no hay páncreas no hay insulina, ¿verdad? Entonces, pero no solo no hay insulina, no va a haber todo el resto de hormona. Entonces, en eso yo pensé cuando usted me dijo de un trauma. Pero cuando me está hablando de una situación de estrés psicológico, las situaciones de estrés psicológico lo que hacen es demandar más glucosa, ¿no? Por parte de la célula. Pero ya seguro hay un sustrato atrás de eso, es decir, hay una producción nula de insulina y no hay manera que la glucosa entre a la célula ante esa situación de estrés porque no hay insulina. Entonces, eso fue lo que dio la cara, pero eso ya estaba. Eso fue una casualidad que coincidió una cosa con otra y ¡plup! Detonó. Pero no es que el paciente eso pueda desencadenar. El estrés no es una causa de diabetes. No, 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 no. Que a lo mejor el estrés le puede hacer empeorar el control de la diabetes. Sí, claro, una persona que está ante una situación de estrés porque tiene una enfermedad, porque tiene una situación familiar complicada, sí, se le puede alterar el azúcar, porque en esas situaciones de estrés, por lo que explicaba, la célula está demandando glucosa, más glucosa de la que ocupa, de la que dispone. Entonces, la insulina no puede entrar esa glucosa. Entonces, ¡plup! Se sube y recuerden que están estas hormonas contrainsulares a todo sacar la glucosa de las reservas, a todo degradar ácidos grasos para fabricar glucosa, a todo degradar proteínas para fabricar glucosa. Entonces, eso contribuye a elevar más los valores de glicemia y es lo que detona. Pero vamos, que eso no es la causa. ¿O alguna otra duda o alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, nos vemos si Dios lo permite el viernes. Chao. Gracias, doctora.